Hola, bienvenidos a este primer bloque de Pascuas en tiempos de pandemia. Hoy queremos reflexionar acerca del sentido de la Pascua. ¿Cómo la vivíamos antes? Quizás muchos teniendo unas pequeñas vacaciones, otros quizás descansando en casa o saliendo a algún cine o algún evento deportivo. Hoy tenemos que quedarnos en casa. Frase que se nos repite una y otra vez. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué sentido tiene para nosotros hoy? ¿Antes vivíamos la verdadera Pascua? ¿O quizás tenemos una mejor oportunidad para vivirla? Para responder a estas preguntas y a otras más, hemos invitado al pastor Gustavo Rizzo, que nos va a traer algunas reflexiones sobre el tema. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, para empezar a responder tus preguntas, yo diría que la Pascua es esta celebración tanto judía como cristiana, en la que los judíos recuerdan y celebran la salida de Egipto de su esclavitud, y los cristianos recordamos la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús. De una forma muy interesante, la pasión y muerte de nuestro Señor y su resurrección sucedieron en la misma época de la Pascua, ¿verdad? Solamente que más de 1000 años después que aquella primera Pascua, en aquella noche en la que el pueblo de Israel salió de Egipto. Así que tanto en la primera celebración de la Pascua como en la Pascua cristiana, es decir, en la Pascua judía y en la Pascua cristiana, se celebra la liberación, celebramos la liberación. Celebramos la libertad completa del hombre, de la esclavitud más grande que el hombre puede tener, que no es una esclavitud que otro humano puede ejercer sobre sí, sobre otro humano, un humano sobre otro humano, sino la esclavitud sobre el pecado. Así que este es el sentido primordial de la Pascua. Si antes vivíamos la verdadera Pascua, yo creo que esa pregunta depende de cómo hemos entendido la Pascua. Si para nosotros la Pascua es simplemente una fecha en rojo en el calendario que nos anuncia un fin de largo, un descanso, probablemente no hemos entendido lo que la Pascua es. Nosotros vivimos en una época de mucha tensión, de mucha ansiedad, donde el hombre generalmente se escucha que el hombre necesita distraerse, aprovechar un fin de semana largo para salir y distraerse. Y yo no digo que yo no digo que no sea cierto, creo que eso tiene mucha validez. Sin embargo, a mí me parece de que no sé si necesitamos tantos distraernos como si necesitamos más que todo concentrarnos. Así que probablemente la Pascua para nosotros deba ser un tiempo en donde en vez de distraernos, nos centramos. Y una de las cosas en las que deberíamos centrarnos sería en pensar un poco en nosotros, pero no pensar desde la óptica egoísta del asunto, yo primero y yo después, ¿verdad? Sino que pensar en nuestra relación con Dios, en vez de tomar estos días de descanso como días de distracción, tomarlos como días de meditación, de recolección hacia uno mismo, ¿verdad? De consideración de cómo nuestro entendimiento de la Pascua ha afectado nuestra vida, si la ha afectado, porque entender los eventos de la Pascua y que estos no produzcan ningún cambio es casi lo mismo que no entenderlo. Y en esta cuarentena, para responder la pregunta de si hoy tenemos una mejor oportunidad para vivir la Pascua, la cuarentena nos da un tiempo probablemente único. No recuerdo nunca, en más de mis 50 años, haber vivido en una época como esta, en la que obligadamente tenés que quedarte en tu casa. Pero es paradójico porque la primera Pascua, 3500 años atrás aproximadamente, eh, Dios instruyó a Moisés a que las personas se juntaran en las casas. Claro, hoy no puede venir alguien de afuera a juntarse con nuestra casa, pero la Pascua ha tenido su primera celebración con personas que se juntaron en casas, dentro de las casas, a comer el cordero de la Pascua.
En la Pascua cristiana, nosotros recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y ya no comemos un cordero o no tenemos probablemente una celebración del estilo culinaria. No comemos con otras personas. Algunos sí, otros no. Son, de acuerdo a los lugares, las costumbres varían. Sin embargo, sí tenemos una oportunidad única en esta cuarentena de pensar en nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos, en vez de distraernos, de concentrarnos y de considerar cuál ha sido nuestro entendimiento de la Pascua. Como decía recién, si sabemos lo que la Pascua significa y eso no produce en nosotros ningún efecto, entonces deberíamos revisar si estamos entendiendo, porque para Dios la época de la Pascua representa el sacrificio voluntario de su Hijo Jesucristo, quien dijo en Juan capítulo 10 que yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Así que, bueno, vayan estas respuestas para tus preguntas, Cristian, y bueno, seguimos en contacto. Saludos. Gracias, Gustavo, por estos aportes tan interesantes y gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que esta Pascua sea distinta, pero no por la cuarentena, sino por considerar lo que realmente significa. Jesús, a quien recordamos en Pascua, ¿vive en ti? ¿Es trascendente o solo una historia? Separemos un tiempo para pensar cómo está nuestra vida espiritual. Si estás interesado en conocer más a Dios, contáctate con la persona que te envió este video y pedile que te guíe o acércate a nuestro canal de YouTube. Si quieren seguir reflexionando sobre verdades trascendentes y actuales, los invito a que nos acompañen en el próximo bloque, donde hablaremos sobre la resurrección de Cristo, fake news o verdad histórica. Saludos, los esperamos.